En las sesiones en las que yo he estado esta mañana se ha hablado mucho de espacio público. Ha habido una intervención estupenda de Ana sobre cómo tratar el espacio público de una plaza, de una zona verde y cómo diseñarla con apoyo de trabajo de campo, etcétera. Es decir, esto es propio de una escuela de arquitectura. Lo que no es tan habitual es el hablar de movilidad en términos de, digamos, como disciplinares. Y eso es algo que nosotros tocamos, cosas de movilidad en las escuelas de arquitectura, en las escuelas de ingeniería, por supuesto, ahora nos lo contará Francesc, pero en realidad siempre está como incorporado a otro tipo de cuestiones que resolvemos en las propuestas que están en las guías docentes. Y quería simplemente anotar dos ideas sobre por qué me parece importante este tema de la movilidad y que de alguna forma lo pensemos cómo incorporarlo mejor en nuestros currículos. En primer lugar, porque me parece que tiene una capacidad como palanca frente a los retos del cambio climático y los retos ambientales y sociales, ecosociales que tenemos por delante muy grande. Voy a simplemente dar un dato. En el plan de rehabilitación de los últimos 4 años, el último que hemos podido medir, porque estamos en mitad de uno ahora mismo, digamos el anterior, según el Observatorio Ciudades 3R, que depende de la Universidad de Zaragoza y de la Cátedra de Zaragoza Vivienda, pues a través de un trabajo hecho para el entonces MITMA, pues resulta que las 132.000 viviendas que se han rehabilitado en 4 años en España son equivalentes en términos de, digamos, de ahorro de CO2 expulsado a la atmósfera de 70.000 vehículos que quitáramos de la circulación. Y claro, es que yo vivo en Madrid, en la calle Delicias, bueno, al lado de la calle Delicias, y por el Paseo de las Delicias, que es una zona de entrada a Madrid, hay 70.000 vehículos, curiosamente son 72.000 vehículos los que pasan todos los días. Es decir, si yo convenciera a la gente de Alcorcón para que se quedara en su casa y cogiera el tren, pues seguramente hubiéramos hecho en ahorro de CO2, de emisiones de CO2, el mismo esfuerzo que rehabilitando toda España con los planes de rehabilitación y con todo el dinero invertido en ello. Es decir, que creo que como palanca de cambio, de transformación y digamos de incorporar un paradigma nuevo a cómo tenemos el metabolismo urbano en nuestras ciudades, me parece que es una herramienta muy potente. Aunque en realidad nosotros estamos a veces centrados más en cuestiones relativas a la edificación en las escuelas de arquitectura. Y la segunda es la trascendencia que tiene como discusión simbólica. Esta mañana, cuando me he despertado en el hotel, he visto una noticia que es que si efectivamente ganan determinados grupos políticos las próximas elecciones europeas, la primera medida que se va a tener, la primera medida que dicen que van a plantear, es que esa obligación de no utilizar coches de combustión con motores de combustión en el 2030 y 5, perdón, pues es lo primero que se va a quitar. Igual que hemos visto que las propuestas de movilidad ciclista relacionada con infraestructura ciclista está empezando a ponerse en duda en algunos de los gobiernos locales que entienden que hay una cierta guerra ideológica sobre esto, ¿no? Entonces, esto es importante y por eso me parece que en la formación que damos en nuestras escuelas debería, de alguna forma, por lo menos tener una pensada, ¿no? Y eso es a lo que estamos un poco reunidos aquí, ¿no? En definitiva. Entonces, para este planteamiento, los primeros pasos que yo hice intentando convocar a los miembros que ahora presentaré de esta mesa fue preguntarles en fin, ¿quién puede hablar de movilidad en las escuelas de arquitectura y de ingeniería, ¿no? Y al principio es que nos costó. Esa es la otra cosa que se constata. Es decir, evidentemente, todos tenemos algún discurso sobre espacio público. Yo he visto 2 o 3 esta mañana. Todos tenemos un entendimiento de cómo es el diseño, sobre todo de espacios estanciales. Todos hemos hecho una sección de una calle. Faltaría más. Pero hacer un planteamiento de cómo funciona una red, ya sea peatonal, etcétera, no es algo que habitualmente se dé dentro de la docencia. Y entonces, gente que lleve esto a la docencia, hemos tenido dudas. Yo creo que al final ha sido exitoso el esfuerzo de juntarnos los 4. Por otro lado, es muy difícil encontrar personas, por lo menos en el contexto en el que hemos explorado, encontrar mujeres. O sea, hay también un sesgo de género, está María José. Hemos intentado convencer a Carmen Miralles de que venga y la mujer pues no podía, estaba encantada, pero no podía, pero no sabemos muy bien qué más gente hay. Es decir, sí, hay 2 mujeres muy potentes, una en Palma de Mallorca y otra en Madrid.
Pues veis, eso es la primera cosa que he de decir que no tienen tanta visibilidad, por lo menos en otros ámbitos, de los que si esto sirve precisamente para... En cambio, que se hizo en Valencia, si no había una mujer que es la que lo permitió, bueno, por un mejor, pero hay más gente, pero que hay mujeres, que sí. Pues nos ha costado, es decir, esto es una cosa que le hemos discutido entre todos, salvo frases que no te preguntamos a tiempo, perdóname, si no estaría aquí. Bueno, en cualquier caso, que es algo que hay mucho trabajo que hacer, es algo que yo quería llegar con esto, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un poco a intentar reflexionar sobre estas cuestiones de movilidad. Para ello, y en el orden en el que aparecen ahí, voy a dar la palabra a Francesc Magriñà, que es del Instituto de Sostenibilitat de la Universidad Politécnica de Cataluña. Él es ingeniero, trabaja en la Escuela de Ingeniería. Creo que después tenía María José Ballester, que es profesora de urbanismo de aquí de la Universidad de Málaga. Pachi Lamikiz, profesor de urbanismo en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Politécnica de Madrid. Y por último, Mateus Porto, que es profesor de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Y nos falta Borja Ruiz Pilares, que es una de las personas que también, en fin, hemos discutido estas cosas con él, pero ha tenido una operación en los últimos días y no se ha podido sumar. Seguramente las intervenciones de José María Coronado, no sé si sustituyéndole o no, pero interviniendo, espero, serán muy bienvenidas para completar un poco los puntos de vista que tengamos en la mesa. Así es que yo creo, Francesc, te dejo el poder. Y después de las intervenciones, pues empezaremos un turno de preguntas con plantearemos una de la propia mesa, así, la metodología tradicional. Pues yo soy profesor, doy clases en urbanismo en la Escuela de Ingenieros y también doy clases de asignaturas que, bueno, desarrollo urbano y territorial, metabolismo urbano, metabolismo territorial en el máster del Instituto de Sostenibilidad. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. ¿Esto cómo funciona? Un minuto. Ahora. Bueno, a ver, yo aquí lo que voy a explicar, a ver, cuando el comentario que ahora hacía compañero Francisco, Javier, creo que un poco, bueno, yo voy a explicar cómo lo que de alguna forma ha acabado pasando en Barcelona es suma de mucha gente, pero el rol que tuvo el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Ingenieros fue importante, y en ese sentido un poco reivindicaba eso y voy a explicar un poco esa historia. Entonces, bueno, hay esta idea de que, bueno, para mí hay una idea importante que es esa idea de que para mí no sé lo que es la sostenibilidad, pero sí que sé lo que es la movilidad sostenible. Es que en primer lugar está el peatón en la bicicleta, y en segundo lugar está el transporte público, y en tercer y último lugar está el automóvil, pero que hay la convicción de que este sistema urbano es más competitivo. Eso es un poco lo que sería bueno desarrollar como relato en temas de urbanismo y movilidad. Yo creo que hay que empezar un poco por eso que decías ahora, de que hay ciertos sectores que no entienden. Lo que sí que es verdad es que durante todos estos años, a la hora de valorar el tema de la movilidad y hacer costes-beneficio, siempre se ha valorado el tiempo de viaje. Y el tiempo de viaje, quien está dispuesto a pagar más dinero por reducir su tiempo de viaje, es la gente que tiene más poder adquisitivo. Y lo que sí que es verdad es que en un sistema urbano, si en hora punta, porque básicamente solo en hora punta, tú incrementas un tiempo de desplazamiento, que es un porcentaje muy pequeño, pero es un incremento, eso es muy mal percibido por esta gente de alto poder adquisitivo, que además tiene mucho poder en las decisiones de una ciudad. Y ahí está un poco el debate. Es un poco la historia. Entonces, la otra cosa es que, bueno, nosotros teníamos el relato del proyecto de ensanche de Barcelona, que ha sido referente durante más de un siglo y medio ahora, que es el tema de que básicamente es su visión de la movilidad y de la higiene. Pero básicamente para mí yo creo que hay que reivindicar esta idea, que es que en principio cada modo de transporte tiene que tener su espacio en los espacios de movilidad. Y eso es una idea que así era hasta los años 50-60, que es cuando el coche toma una mayor parte de espacio, entonces parece que eso ha sido desde siempre, pero no es verdad.
Y además, pues la Cerdá también nos demuestra cómo diseñando una pieza puede diseñar una ciudad, en el caso de la cuadrícula. Pero bueno, después evidentemente cada sitio. A ver, en este caso, para nosotros en la escuela fue como muy importante plantear, es decir, el problema que hay, creo, en el tema de movilidad es que normalmente los estudios de movilidad los hacen ingenieros de transporte. Y muchas veces esos documentos se hacen y se ponen en un estante. Y si no es un alcalde, si no es una decisión colectiva de un municipio, no se hace esa concepción. Entonces nosotros hablábamos siempre de enfoques de oferta frente a enfoques de demanda. Es decir, básicamente, y ahí tenemos un poco esta publicación, que publicamos en catalán y en castellano, es que es evidente que el modo de transporte menos eficaz en la ocupación del espacio es el automóvil. Porque el automóvil bueno, está ocupando el 60% del espacio público y en general solo representa, bueno, en Barcelona representa alrededor de un 20% de los desplazamientos. Y un poco es esa contradicción. Y entonces nosotros jugamos mucho con esa imagen. Esa imagen es, pues, hay una asociación de promoción del transporte público, ahí salimos algunos en la foto, y nos pusimos en la diagonal 200 personas, esas 200 personas poniéndolas encima de un tranvía, poniéndolas encima de 2 autobuses o poniéndolas encima de coches. Como la ocupación, eso es otra falacia que explican los de transporte, el 1,20 es casi invariable. En Estados Unidos se han matado, pero eso es 1,20, eso varía muy poco. Ahora con el sharing puede que cambie, pero mientras no sea así. Y entonces, como veis la foto, lo que ocupa un tranvía o 2 autobuses comparado con lo que ocupa el coche, está claro que solo que hagamos un pequeño traspaso modal podemos ganar mucho espacio. Pero ¿eso qué nos implica? Nos implica ser capaces de al mismo tiempo de diseñar ciudad, hacer estudios de movilidad. Pues si no hacemos las 2 cosas a la vez, es como muy ideológico y entonces no está justificado y hay un poco este tema. En Barcelona ha habido una evolución, pero hubo el plan de vías del año 84, sobre todo ante la venida de los Juegos Olímpicos. Luego el tema de la construcción de una red de bus, es decir, tú no puedes hacer un cambio de espacio si tú no promocionas una red de transporte público competitiva. Barcelona no se podía entender la planificación que ha hecho estos últimos años si previamente no hubiese implementado la red de bus, ¿vale? Aparte de mejorar la red de transporte ferroviario. Luego también hubo esto de las modas del leasing, o del, bueno, en cada ciudad se llama de una forma distinta, pero que Barcelona, pues ahí en 2007 vio que Viena, París y hacían eso y dice, yo lo quiero, y al día siguiente se dio cuenta que tenían que construir carriles bici. Hasta ese día había unos pocos carriles bici de unos militantes, pero básicamente cambió, ¿no? Y luego, bueno, luego llegaron los ejes verdes. Pero pongo en 2007 porque eso, de alguna forma, esta red de bus salió de una tesis de máster que dirigí en 2002. ¿Vale? Que tuvimos la habilidad en 2004 con la Agencia de Ecología Urbana, que había Salvador Rueda ahí fue una pieza clave porque tenía contacto con el teniente de alcalde, que era Xavier Casas, y Xavier Casas compró la idea para que eso lo estudiase TMB. Y TMB cargó una matriz origen-destino que tenía encerrada, no dejaba a nadie, y le dijimos, carga esa matriz origen-destino con esa nueva red. Y luego vinieron los ingenieros de transporte que dijeron, no, esa red, porque el principio aquí era que con un cambio podías desplazarte a cualquier sitio, pero entonces venían los ingenieros de tránsito y decían, no, hay que hacerlo eficiente. Y eficiente era, sobre todo, paradas cada 500 metros, bifurcaciones en los extremos, y en cambio no daba ese concepto de accesibilidad. Y finalmente, pues bueno, Trías lo compró para romper con el periodo socialista y compró la idea y al final luego se ejecutó. Y eso fue un tema clave para la ciudad. Y la otra fue el tema del discurso de las ciudades sostenibles, que la Agencia de Ecología Urbana introduce en el 99, y la idea esta del plan de vías, que lo pinta de verde dentro y cambia todo. El discurso era la supermanzana. Algunos vimos ya, sobre todo con el autobús, que la gente no quiere ir y volver
a 3 calles. Eso la gente no lo entiende. TMM nos lo dijo muy claro y entonces uno empezó a ver claro que eso de las supermanzanas no iba a funcionar. Porque una de cada 3 calles sí, pero las otras 2 para el transporte público, que es lo que acaba pasando. Y al final, el éxito es que al menos una de cada 3 calles sea peatonal. Bueno, es un éxito que es como lo de Logroño o lo de Madrid, o ahora va a ser lo de Barcelona, que si no hay un empuje, ese 20% es el que manda en la ciudad, pues ahí estamos en ese punto de si avanzamos o hacemos un paso atrás. Es un poco así. Bueno, nosotros esta red, la red de ejes, la publicamos en 2007, en este libro El espacio urbano de la movilidad, y la idea en aquel momento era simple, bueno, la idea de poner el peatón en primer lugar y que para determinadas calles teníamos claro, a partir de experiencias que habíamos hecho en Sabadell y para otros encargos, es que tú podías cambiar, es decir, la forma de cambiar el reparto modal es que le dejas un espacio para el coche, o básicamente lo que hemos entendido luego es que si tú le pones un espacio de carril bici, le pones un espacio para el transporte público con carril bus y haces determinadas calles que sean peatonales, pero el cambio radical es que una calle peatonal a nivel de contaminación en el aire, con el nivel de contaminación que habrá en Barcelona, solo lo cubre las calles peatonales, las demás no, porque el 70% de la contaminación se genera en la calle con la movilidad. Por tanto, hasta que tú no haces una calle peatonal, en esa calle no tienes unos niveles de contaminación aceptables por la Unión Europea. Y ese es el cambio radical. No es hacer aceras, donde van las cabras, que pueden ser de 1 metro, porque los peatones son cabras, sino que tú pones al peatón en el centro. Y eso lo dibujamos en 2007 en este esquema. Y entonces hicimos, por ejemplo, un taller con Antonio Font, cuando hubo la discusión de la diagonal, porque la diagonal implicaba que si tú ponías el tranvía tenías que reorganizar el sistema de calles. Por tanto, planteabas un sistema de red de bus ortogonal y además planteabas un sistema de calles peatonales. Y a partir de ahí montabas el esquema. Hicimos un primer esquema, que nos salía este ya para toda la ciudad, y pues esa publicación es este libro. Entonces voy poniendo los libros donde un poco hemos decantado este proceso, y con la reforma de la diagonal. Un poco el empezar a diseñar este discurso que era claro que, como había empezado el tranvía uniendo 500 metros entre un centro comercial y el Corte Inglés, y empezó el tranvía y luego había que extenderlo, pero bueno, estaba claro para la ciudad que esto era posible, pero quedaba una cosa clara. La gran conclusión en la diagonal es que tú no puedes poner autobuses y tranvía. No caben. Por tanto, la única solución es hacer una red ortogonal. Por tanto, en 2009, cuando se propone el tranvía, no estaba evaluado. Y el equipo que hacía la comisión dibujó una sección de calle, pero no entendió que eso es un sistema. Y que, por tanto, había que hacer un paso ahí. Entonces, un poco a dibujar esto. Esto está publicado en 2009, a partir un poco ya de este esquema, que lo extendemos. Es este esquema. Y empezamos ya a dibujar este tipo de esquemas. Yo había estado 6 años en la Agencia de Ecología Urbana, cuando habíamos hecho los estudios de movilidad, porque hay un cambio a nivel de software e instrumentos. Es pasar de los modelos tradicionales de transporte a los de microsimulación. Cuando tú haces un estudio de transporte, tú gradúas con Transcat, M2 o algunos, ahora ya hay más en el mercado, que aquella época eran esos 2. Básicamente era un coeficiente, pero cuando tú hacías microsimulación, tú cargabas un número de coches y veías dónde se generaban colas y tú ibas lanzando un número de coches hasta ver cuál es el límite y tú veías cómo funcionaba ese límite. Eso solo lo empiezas a ver cuando hay microsimulación. ¿Vale? Eso es otro cambio conceptual. Y eso lo hicimos en la Agencia de Ecología Urbana, que lo hicimos con las supermanzanas del Poblenou, donde vimos que solo podíamos hacer supermanzanas en la mitad de las manzanas. Luego pues había este tema, ¿no? Y entonces hay un tema que para mí es fundamental. ¿Puedes poner así? Para nosotros fue fundamental tener IS Global o CREAL en Barcelona, que es el discurso de la ciudad sostenible, es un bla, bla, bla. Bueno, porque hay mucho esfuerzo en la Unión Europea, ponen dinero y se hace y tal.
Albor es muy importante, pero el cambio, el clic que lo hicimos en Barcelona fue por el tema de la salud. Cuando hubo un estudio en 2009 que dice que 3.500 personas mueren prematuramente en el área metropolitana solo por el tema de la contaminación ambiental. Entonces ahí es cuando los políticos empiezan a movilizar. 2011, entonces nosotros empezamos a hacer una exposición, esto en 2013, sobre ejes de salud. Porque hablábamos que había unas calles peatonales donde nos moveríamos con una contaminación aceptable. Y tenéis en el 2013. Esta es la publicación que hace el CREAL luego en 2011. Bueno, este es el estudio que nosotros conocimos. Luego hay la publicación en 2009 con Jordi Sunyer y donde se justifica ya científicamente esta historia. Una persona de 30 años, si pasábamos de la contaminación que había en aquel momento a los 20 microgramos, que es lo que señalaba los, o a 40, que es lo que señalaba la Unión Europea, si nos ponían sobre regímenes de la OMS, esa persona gana 14 meses de media de esperanza de vida. Si se cumple lo de la Unión Europea, gana 5 meses. Y yo por vivir en el Sánchez voy a vivir un año menos. Ese discurso, y además todo el tema de que en el ensanche, y además se concentra la contaminación, el 7% de las muertes anuales solo son por contaminación. El 33% de los nuevos casos de asma infantil o el 11% de los nuevos casos de cáncer solo son vinculados a la contaminación. Eso empieza a movilizar a la gente. Y entonces al final es la movilización de la gente por este tema de salud contrapesa el 20% que lidera en plan lobby el tema del modelo de circulación. Entonces, para mí el cambio conceptual importante, si hablamos de circulación, es que una ciudad tiene que tener, según un modelo de oferta, 4 redes. ¿Cuáles son las calles para circular como peatones sin contaminación? ¿Cuáles son los carriles bici? ¿Cuáles son los carriles bus? ¿Y cuál es la red básica de coches? Eso siempre va a implicar un pequeño descenso en la calle, en Barcelona, el descenso del coche por haber introducido las calles peatonalizadas de Consell de Cent más 2 o 3 verticales es un 3% del coche. Un 3% del coche es el balance. Si hiciésemos todos los ejes verdes, eso es un 10. Lo que plantea Rueda es un 30. A ver, aquí hay un concepto, es decir, lo de las supermanzanas no se va a hacer nunca. No tiene ningún sentido. ¿Por qué no se ha calculado realmente el tema? ¿Vale? Pero pasar del 0 al 3 ya ha sido todo el problema que ha generado. Nosotros tenemos ubicado desde el 3 al 10, con los que hay aprobados en estos 21 kilómetros, 21 ejes, sería un 10. Pero todos los planes de movilidad dicen que consideran que se tiene que reducir hablan de un 22, 25. Esos planes se han aprobado en la ciudad. Pero el otro día lo comentábamos, un plan de movilidad es considerado, si tú no trasladas las condiciones de ese estudio a la normativa del plan, es como si ese plan no tiene valor urbanístico. Y eso ha sido una de las cosas que ha salido cuando hubo una denuncia con una juez, porque ha puesto en evidencia esto, nos regimos de un plan del año 76. Y entonces un poco lo que es la primera constatación, los planes de movilidad no tienen valor urbanístico porque no los hemos trasladado a los planes urbanísticos en su normativa. Y otro tema para mí fundamental fue el proceso participativo. Y ahí es otra de las claves que nosotros también hemos participado. Yo he estado 6 años ahí en el ayuntamiento y desarrollando toda esa iniciativa, que hay todo un movimiento de proceso participativo que empieza a principios de siglo, se desarrolla fuerte antes del 11M, hay del 15M de 2011, y hay una dinámica de proceso participativo. Uno de los éxitos de Barcelona es hacer un proceso participativo reglado, potente, que permitió llegar a un consenso con el tejido organizado que hacía que los partidos políticos no se podían posicionar en contra. Y solo cuando se salta a la calle Consell de Cent a nivel de toda la ciudad, entonces viene la discusión del problema de la movilidad a escala metropolitana, que es un problema que no está resuelto en Barcelona.
En este proceso se llega por procesos participativos con equipos que plantean respuestas de movilidad a los equipos con los que se participa y nos pasamos un año hasta llegar a un modelo consensuado con todo el tejido urbano, empezando por los comerciantes. Y entonces eso cuando lo elevas a la prensa, lo elevas a un consejo municipal y sube. Entonces ya es debate. Pero como hay un consenso con todo el tejido organizado, que es el 5% de la población, los partidos no se metieron. Eso que empezó en San Antonio. En la de Poblenou, como eso no se hizo, pues se hizo improvisadamente, pues tuvo el problema que se pasaron un año convenciendo a la gente. Y luego también esa idea de que las medidas generas una calle peatonal, en el caso del ensanche, se toman medidas en un tejido, no en un solo corredor. Eso es otro tema fundamental. Y entonces hablábamos ya de la supermanzana de San Antonio, con estos ejes verdes, que son los que básicamente era que no cambiabas el sentido de circulación, es decir, una calle siempre ibas con el mismo sentido que antes, lo que pasa es que cuando llegabas a una plaza ya no podías continuar si eres un coche. Entonces se hizo con motivo de la reforma del mercado de San Antonio y entonces empezaron a hacer esas estructuras, ¿vale? Y empezó el tema del urbanismo táctico. Ahí también tenemos mucha posibilidad, pero aquí hay que es un tema que es todo un temazo porque si tú no tienes clara la solución y no tienes un alcalde que la gente no les gusta el táctico, prefieren el definitivo. Entonces, el táctico como prueba es muy bueno, pero hay que tener mano izquierda. Ese es otro tema. Pero bueno, luego aparecen los grafistas, que es otro mundo, el mundo de los grafistas y de los diseños. Entonces, bueno, y ahí jugamos con esto y la verdad es que... Pero un poco el cambio fue que hablábamos con el concepto de supermanzana porque eran sectores de la ciudad, ¿vale?, en los que planteábamos estos ejes, las secundarias y la primaria. Y es empezar a entender este tipo de cosas. Pero esto tienes que ir con un estudio de movilidad al lado, ¿vale? Entonces hicimos el salto a la ciudad con la propuesta de la Superilla Barcelona, que se presenta en 2021 y que un poco bueno, es la propuesta que luego se extiende al ensanche y luego se va a extender a toda la ciudad. Pero una cosa es un dibujo, la otra es un cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma en Barcelona todavía no estamos. Pero también es cambiar la sección, ver la calle de otra forma, empezar a entender el metabolismo. Por tanto, este tipo de trabajo, esto ha hecho el ayuntamiento, creo que ha desarrollado también un trabajo con el tema de los SUTs, con el tema... hay todo un trabajo que cambia completamente. Pero al lado de esto, pues tenemos el caso de la reforma de la Gran Vía, que hicimos yo creo mucho en este tema de talleres, de empezar a hacer reflexiones de cómo podemos imaginar la ciudad de otra manera en un municipio. Entonces, este es otro trabajo que hicimos, cambiar esto, ¿no? Empezar a imaginar que la ciudad, la vía principal de la ciudad pues, sea esto. Y ahora, por ejemplo, hemos desarrollado para una comarca movilidad activa en la comarca de La Garrocha. Y tenemos un modelo, tomamos el ejemplo de Pontevedra como paradigma y empezamos a decir, no, reorganizamos la circulación, en vez de calles de doble sentido, hacemos de un solo sentido, evaluamos los cambios de sentido, las pacificaciones y a partir de ahí un concepto muy simple. Una calle de doble sentido la convertimos de un sentido y podemos poner un carril bici y ensanchar aceras. Pero eso significa que tienes que hacer un esquema de modelo de movilidad de la ciudad. Eso lo puedes hacer en 3 tardes para un municipio. Pero luego te pasas 6 meses para discutir los puntos críticos. O, por ejemplo, quitar una hilera de coches y yo, por ejemplo, aquí lo primero que haría en la Plaza Elegido es quitar todos los coches. Eso es un cambio de paradigma que tendría que hacer la Universidad de Málaga, como tendría que hacer un plan de movilidad de la Universidad de Málaga. Pero primero hay que ver cuál es la red de transporte público, porque tampoco puedes hacer eso. Y entonces para mí, pues ahí conocí a Borja con el tema de este libro, para mí me parece muy paradigmático, cuando hablabas de todo esto. Hoy, el otro día hablaba de temas de publicaciones, esta publicación. Y un poco, bueno, ahí expliqué todo ese proceso en este artículo, es uno de los artículos del libro, y últimamente pues hemos hecho una publicación pues de explicar la infraestructura de ejes verdes de la ciudad de Barcelona y el impacto que tiene en la ciudad porque eso va ligado, sobre todo ya lo hemos enfocado, porque hay un cambio de paradigma, que es que el cambio de paradigma es la salud.
Está demostrado que una persona vulnerable, si no ve verde, tiene un 50% de sufrir depresión. Por tanto, los indicadores de número de árboles por habitante, de permeabilización del terreno, de la entrada de la naturaleza, de la extensión de una red de ejes verdes, que esa red en los cruces puede ser, necesitamos media hectárea para ser considerado espacio verde. Entonces podemos cambiar fácilmente la red. Pero eso implica que un 20% va a ir 5 minutos más tarde a la hora punta de la mañana y de la tarde. Eso tiene un coste que se tiene que contrapesar con el otro. ¿Cuál fue el caballo de batalla para el ayuntamiento? Pues las asociaciones de padres de las escuelas, porque veían que sus hijos, está demostrado en otro estudio, que unos niños, estudiaron 2.800 niños de unas 23 escuelas, y se vio que las escuelas con mayor tráfico a su alrededor disminuía un 13% su atención. Este mensaje con el que voy a vivir un año menos de vida es lo que moviliza y contrapesa el otro lobby, que es muy fuerte. Y aquí me quedo. Es una experiencia. Entonces, a nivel de formación, pues nosotros damos cursos del máster de movilidad urbana, y también doy clases de movilidad. Pero el problema que tenemos es que necesitaríamos talleres en los que trabajásemos con una municipalidad. Esto lo hemos hecho alguna vez, pero es un tema de esfuerzo, porque ya no es ponerse a dibujar espacio público, sino que tienes que trabajar con un ayuntamiento que esté dispuesto a jugar, hacer una simulación, tener estudios previos, hacer una simulación y entonces con estas informaciones empezar a diseñar espacio público de otra forma y sobre todo contrapesar dos públicos que se van a confrontar. El que va de puerta a puerta con su tiempo minimizado, o el que tiene, pues, bueno, Barcelona, el Sánchez es un espacio invivible. Ahora empieza a ser un poco más vivible y luego tenemos el tema de la gentrificación verde, que es otro discurso. Yo soy del parecer que la gentrificación es un 10% los ejes verdes. El 90% son los fondos inversores. Ejemplos de tonterías. Entonces ahí es otra discusión, pero también hay que tener datos y entramos en esa discusión. Bueno, yo os he explicado un poco mi experiencia de estos 20 años y un poco con intervención en el espacio para ver un poco esa transformación y que el cambio no es unos técnicos que opinan, es una dinámica participativa, una propuesta previa, es un proceso complejo. No es por casualidad que, gracias Francesc, no es por casualidad que antes de esta mesa, por la mañana, a última hora, vino una de las 4 mesas que estaban en marcha, que era sobre urbanismo y salud. Y efectivamente uno de los, digamos, de los ejes por los que se proponía trabajar era con que las ciudades fueran más caminables. Más caminables y acceso a los parques. Esa es otra. Sí, el segundo eje era precisamente la naturaleza de la ciudad, incorporarlo. Y poderse acercar a la naturaleza. Entonces, es eso que es y ahora es un objetivo de un ODS. Entonces, al entrar como lógica de ODS, la movilidad es un instrumento más de una ciudad más saludable. Entonces, nos están entrando discursos básicamente de la Unión Europea o mundial con los ODS, pero viene una caballería muy fuerte, Y entonces esa caballería yo creo que ni la arquitectura ni la ingeniería se han enterado todavía. Ahora suena el tema de la salud, pero viene todo un arsenal de publicaciones indexadas, sobre todo porque los epidemiólogos han establecido correlaciones estadísticas. Y ese es el cambio radical que se produce hace 10 años. No, y además hay ecosociales, si quieres luego podemos, sí. podemos hablar de ello, pero el caso de Madrid con el plan de calidad del aire, el plan no había hablado de él, pues también es el que motiva el cambio de la movilidad, que luego se ha discutido en las elecciones. O sea que es un tema, como decía antes, de interés público y que... Por ejemplo, ahora hay otra discusión en Barcelona, que es la Vía Augusta, y la posibilidad de hacer un túnel de bicicleta por Collserola para saltar al otro lado, porque puedes ir por los ríos. Pero hay el concepto que no, la bicicleta es un entretenimiento, pero hoy con la bicicleta eléctrica tienes desplazamientos de 8 kilómetros, 6, 8 kilómetros, que antes eran 2 y pico, ¿no? Y con pendientes o sin pendientes, y eso ha cambiado la ciudad. Y ahora París, ya Londres y muchas ciudades, bueno, las holandesas ya antes, están haciendo autopistas de bicicletas. Por tanto, la bicicleta ha tomado una categoría frente al vehículo.
Y ahora creo que empiezan a entrar los peatones. Que los peatones no entran en el norte porque en general la suma de la a pie más la bicicleta es lo que es más constante. Depende de la calidad del espacio público. Entonces, en las ciudades del norte se va más en bicicleta y menos a pie. Y en las ciudades mediterráneas se va más a pie y menos en bicicleta. Y por tanto, la disciplina en las ciudades italianas, españolas, tiene que introducir el tema de la pie de una forma mucho más contundente que no lo van a hacer los discursos de las ciudades alemanas, holandesas o danesas. Claro, porque ellos, como tienen ciudades más dispersas, el modo predominante es la bicicleta. Aquí, al tener ciudades más densas, pues el modo a pie tiene un valor. Pero hasta que pasemos del concepto de acera, de cabras o sin cabras, a calle peatonal, ese es el cambio radical de concepto. Pues muchas gracias, Francesc. Me encanta lo de las cabras o sin cabras. Hablando luego de eso. No, porque por ejemplo esta acera de aquí en un tramo es 1,5 metros. Sí, sí. Y se parece normal para mucha gente. Sí, no hay quejas sobre eso, efectivamente. No, pero no hay cambio. No hay cambio. Pero bueno, pues pediría que le pasaras el Twitter a María José. Es la siguiente. Saludos. La siguiente está la música. ¿Está la nuestra? Bueno, Yo he cogido el PowerPoint que había y he metido la primera. Porque... entonces lo hacemos así, como está la presentación. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero vamos, sí. ¿Te importa? Lo vamos a hacer más lío aquí. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias a la organización, al coordinador de la mesa, compañero. También por la oportunidad que ha sido poner en limpio, intentar poner en limpio lo que hacemos con la movilidad en la enseñanza de arquitectura en la Universidad Europea. Llevamos unos cuantos años trabajando el tema, pero nunca nos habíamos puesto a intentar organizar realmente y verlo en qué consistía lo que estamos haciendo e intentar ordenar un poco. Esto ha sido una oportunidad para hacerlo. Yo os lo agradezco. Voy a contar un poco, esto es el contenido de la intervención. Trasladar cómo trabajamos los temas de movilidad en el grado y en posgrado, sobre todo en arquitectura, aunque damos clase también en caminos y en diseño, vamos a contar lo que hay en arquitectura. Este es el recorrido del grado en fundamentos de la arquitectura. Vamos a ir pasando por cada una de las asignaturas, pero antes como introducción, diría que es esto, que trabajamos la movilidad no como un tema específico, no hay ninguna específica de movilidad, no hay ningún módulo específico dentro de los planes de estudios de cada asignatura, sino que es algo transversal que tenemos integrado en la enseñanza de cómo diseñar, cómo planificar, cómo analizar la ciudad. Y después de hacer un repaso de qué hacíamos en cada asignatura, pues hemos visto que básicamente lo que hacemos o cómo trabajamos la movilidad es a través del sistema viario. No vamos engañarnos, no pasa mucho de esto, desde mi punto de vista es una limitación importante, pero es como entra la movilidad, de alguna manera cuando hablamos en primer lugar, cuando hablamos de movilidad en urbanismo, en la escuela de arquitectura, pues básicamente estamos hablando de viario, de cómo diseñar el viario, cómo repartir este espacio, cómo organizar la red, cómo analizar, cómo entender las redes y cómo plantearlas, Luego también, por supuesto, en nuestro caso, yo creo que intentamos hacer hincapié, pero está un poco más reducido. Quizá la presencia es a través de cómo enfocar la movilidad, no a través de las infraestructuras de transporte, sino a través de la generación de proximidad, de cómo disponer los usos del suelo, densidad, otros parámetros, probablemente en algunos casos más determinantes que el sistema viario. Pero pues es un poco indirecto, es un poco más abstracto, pues en el grado es la calle lo que trata la movilidad. Y algo de política, estrategia, de estrategias, de cómo actuar en otros ámbitos, más allá del diseño o del planeamiento,
también, pero ¿no? ya en las asignaturas de últimos cursos. En primero tenemos la asignatura de bases de la urbanística, que es una asignatura a caballo, ¿no? que se desarrolla a caballo entre la historia de la ciudad y la enseñanza de análisis, básicamente, de distintas escalas del territorio, la ciudad y el barrio, ¿no? Es mucho contenido en muy poco tiempo. Ahí intentamos trabajar, ¿no? Introducimos el tema de la movilidad en la enseñanza de la historia de la ciudad, de la evolución de las ciudades, y entonces les pedimos a los estudiantes que analicen red diaria de ciudades o de casos representativos de la evolución de la ciudad, ¿no? Como veis este caso. De ahí también les ponemos luego, ¿no? la parte de análisis, no de estudio de la historia, sino de análisis de una ciudad contemporánea, de un territorio, ¿no? Contemporáneo, analizar las redes, ¿no? Básicamente es a que la dibujen y que intenten entender un poco la jerarquía convencional, ¿no? del tráfico, diferenciar carreteras de calles, básicamente, ¿no? Llegamos a quinto intentando, ¿no? Todavía corrigiéndoles cuando hablan de la carretera en la calle, o ¿no? de intentar básicamente que se entiendan estas distintas redes según la escala. Pero también hacemos un primer acercamiento ya el primero de cómo plantear un sistema viario local, sencillo, junto a ¿no? otras cuestiones relacionadas con la edificación o con los equipamientos. Es un primer ejercicio al final del curso de primero de diseñar un barrio, ¿no? en una ciudad existente. En segundo, ya empezamos a hablar de diseño urbano. Es una asignatura que se llama diseño urbano y ¿no? Diseño sostenible, perdón, áreas urbanas y diseño sostenible. Entonces, la sostenibilidad es el tema y la escala es la del barrio. Empezamos con plantear un distrito, entonces ahí lo que hacen es plantear la red distrital y luego pasan a diseñar más en detalle la red local. Por supuesto, aquí tienen que decidir dónde poner los equipamientos, dónde poner ¿no? Pues las zonas verdes, y ahí todo el discurso de la proximidad, ¿no? y cómo generar... ¿no? Cómo generar accesibilidad y autonomía, ¿no? para los desplazamientos cotidianos es un tema, pero insisto, ¿no? trabajamos mucho con la red viaria. Les pedimos que diseñen la red viaria junto a otros elementos, pero también les pedimos que en este caso analicen una red viaria existente, de un barrio existente que vamos cambiando y que planteen transformaciones de este viario existente. ¿no? Es una asignatura que ahora la tenemos más volcada hacia nuevos desarrollos o plantear un barrio nuevo, y al final trabajamos con un tejido existente. Veremos que en cuarto retomamos la rehabilitación o la regeneración urbana, y ahí sí que vamos a ver cómo transformar redes completas. Esto es tercero, es cuando damos planeamiento. Es en tercero, ordenación de la ciudad, es la asignatura más instrumental, diría yo, es cuando tienen que manejar todo el instrumental de la disciplina urbanística. Vamos a trabajar en una escala próxima de la asignatura anterior, pero ya con más exigencia relacional, a la forma de los documentos, a los contenidos de los documentos. Tenemos un pequeño plan parcial, hablamos de la clasificación, y aquí lo que introducimos es el GIS. Entonces, en tercero empiezan a trabajar con GIS, haciendo análisis de redes, sencillitas, pero un primer acercamiento al GIS, estudiando, haciendo estos mapas de accesibilidad de equipamientos, también de redes, de municipio, de una pequeña comarca. ¿Vale? Es un primer ejercicio de análisis en el que aprende la herramienta. Luego hay, una vez más, la parte de planificación, y introducimos, aquí trabajan con los sistemas. Empezamos a hablar del sistema general, de sistemas, y el viario aparece ahí como el sistema general. Luego con los sistemas locales, cuando diseñan el barrio, pues, trasladamos la importancia de que la red peatonal y la red ciclista se entienda como un sistema general, por aquello que comentaba Francesc, es decir, no está en el documento, digamos, que va a misa, que es ley. Pues esta red tiene pocas posibilidades o menos posibilidades de que se desarrolle, y trabajamos la movilidad de una manera integrada al instrumento de planificación urbanística.
En cuarto, es un laboratorio de regeneración urbana, es una asignatura ya de taller, aunque todas intentamos hacer, ¿no?, a modo de taller. Hay asignaturas que están, digamos, dentro de del formato taller, más próximo a proyectos, ¿no? Y este es, digamos, el taller que tiene a escala ciudad. Aquí traemos invitados, es una experiencia, yo creo que llevamos de 3 años, ¿no?, haciendo el laboratorio, pues, un seminario, ¿no? Vienen profesionales a contar experiencias, y ahí surgen temas, ¿no? Como veis, se va añadiendo cierta complejidad, ¿no? Aquí la movilidad va integrada a los temas del metabolismo urbano, ¿no? Ya exigimos un poco más ¿no? Ya es un tema más también integral, ya es un tema solo de redes, es un tema de cómo, ¿no?, cómo funciona toda la ciudad, todo lo que implica, ¿no?, la movilidad en el metabolismo del conjunto de la ciudad. Aspectos sociales de las intervenciones, yo creo que aquí la cosa gana interés, ¿no? Aparte de, ¿no?, análisis ya de una red específica con cara a la rehabilitación de estos espacios públicos que hacemos a través de GIS, ¿no? También son auditorías de una red local, auditorías sobre todo de la accesibilidad peatonal. Hacemos un estudio también que a mí me parece muy interesante, los alumnos, ¿no?, los alumnos disfrutan mucho, que es el de observación directa. Entonces vamos a la calle a observar, ¿no?, la movilidad a pie, pero también la actividad estancial, ¿no? Entonces aquí es contar a gente, ¿no?, qué es lo que están haciendo, ¿no?, cuáles son las actividades, cómo se agrupan, dónde se colocan, ¿no?, en la plaza, cómo esto está relacionado con las plantas bajas, ¿no?, con los usos del suelo. En fin, una visión, yo creo que, ¿no?, que intenta integrar las cuestiones de diseño urbano, de diseño viario, ¿no?, lo máximo posible, ¿no?, sin desvincularse de lo que está sucediendo en las parcelas, ¿no?, que está sucediendo en el espacio privado. Ya sabemos que es determinante, ¿no? Y hacemos ejercicios de estos como los de Yanguil, ¿no?, de salir a mirar, de fotografiar y entender un poco de psicología también, de cómo, ¿no?, como animalitos ahí en el espacio público, y que siempre intenten entender el porqué de la gente camina más por una acera que otra, por una calle que otra, porque se sienta en un banco y no en otro. Entonces la función estancial, ahí también yo creo que gana peso y es algo importante desde el punto de vista de la enseñanza de la movilidad, hacer ver que la calle no es solo un lugar de flujo, es un lugar para estar, para hablar, para conversar, para contemplar, para relacionarse, para vender, para muchísimas cosas. Y que de alguna manera, ¿no?, esta imposición del tráfico pues ha eliminado todas estas funciones que cabe recuperar, ¿no? Perdón que casi me paso. Quinto, sostenibilidad en el medio construido. Aquí lo que se desarrolla es una propuesta estratégica, es un plan de acción local, y la movilidad aparece como una de las líneas estratégicas de este plan de acción local, ¿no?, que tienen que plantear que tienen que proponer para una mancomunidad. Por último, en quinto también, proyecto territorial y paisaje, nos centramos en la percepción, en aspectos perceptivos, ¿no?, de recorridos, y luego de diseños de intervención en entornos rurales. En el municipio, ¿no?, de la región de Madrid trabajamos con aspectos perceptivos. El concepto es el del paisaje. No sé si voy muy rápido, todavía puedo bajar el ritmo. Tenemos dos cuestiones que ver en mi máster. Primero, ¿no?, en posgrado. Primero sería los temas de movilidad en el máster habilitante, en el máster universitario en arquitectura habilitante, en el que funcionamos, ¿no? Hay 2 asignaturas de urbanismo. Hay una que es nueva, que es la de rehabilitación. Lo que veis en las imágenes son sobre todo de esta asignatura de urbanismo digital, que es una de las que tienen que hacer acompañando su TFM, su trabajo fin de máster. Es el fin de carrera de toda la vida, pero con asignaturas, ¿no?, que le van alimentando. Entonces aquí hay un primer ejercicio que es de una investigación. Tienen que hacer una primera investigación básica sobre su tema de trabajo, y muchas veces aparece la movilidad, ¿no? Ahí cada estudiante diseña su enunciado, ¿no?, plantea su tema de trabajo, y la movilidad muchas veces aparece como un tema principal.
sobre el que quieren investigar, más directamente o a través de otros aspectos, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos de los trabajos. Volvemos ¿no? a los temas del territorio y volvemos a trabajar con GIS, sobre todo en la... Parece que hablas de GIS y entra José, no sé si es aposta o no. Trabajamos con GIS para elegir el lugar, ¿no? Entonces tenemos estudiantes que no saben dónde trabajar o tienen muchas posibilidades, pues ¿no? Utilizamos el GIS en la asignatura de urbanismo para ayudar a elegir un sitio de lugar de trabajo de manera objetiva. Análisis multivariable con una serie de municipios o una serie de barrios, dependiendo de la escala en la que esté, ¿no? La analizan para poder elegir el lugar. A partir de ahí, volvemos un poco a lo mismo, dependiendo de la escala, ¿no? Les acompañamos en este análisis de las redes, ¿no? Ya sea territorial, urbana o ¿no? a escala de barrio o ya muy próximo a una parcela. Como ahí vamos a estar siempre ¿no? centrados en edificación, pues terminamos con la escala más menuda, ¿no? Apoyándoles en este... Ahora voy rápido otra vez. Vale. Pues nada, en rehabilitación urbana no tenemos ejemplos, no tenemos ilustraciones, porque es una asignatura que está empezando. Aquí lo que vamos a trabajar con eso son ya los estudiantes que están haciendo algún TFM de rehabilitación, trabajan con más detalle en esquemas funcionales de recuperación, transformación del espacio público y propuestas relacionadas con entornos patrimoniales, ¿no? Y eso es un valor patrimonial. Y por último, os quería contar esto que es novedoso, es algo que hemos ¿no? empezado este año, es un máster que hemos llamado de Diseño Urbano y Movilidad Sostenible, donde intentamos trabajar ¿no? a la vez estos dos temas. ¿No? Entendemos que no se pueden trabajar de manera distinta, o sea que no vamos a lograr transformaciones en la movilidad solo desde la ingeniería de transportes, ¿no? Tampoco lo conseguiremos ¿no? solo desde la arquitectura o el urbanismo, ¿no? más centrado en la edificación o el diseño del espacio público. Realmente son cuestiones que ¿no? en la evolución de la ciudad pues siempre se han retroalimentado y hemos planteado un desarrollo de posgrado que intenta ¿no? aunar profesionales tanto de la ingeniería como de la arquitectura, de la geografía, ¿no? ciencias ambientales, así está compuesto el claustro. No hemos sido capaces, yo creo que esto es algo que podríamos mejorar, la compartimentación de los temas, ¿no? Seguimos teniendo un taller de movilidad, un taller de urbanismo, aunque vayan un poco ¿no? Aunque el profesor del taller de movilidad hable mucho de otros aspectos que no son las redes y los arquitectos que están dando el de urbanismo, pues es gente que ha estado trabajando ¿no? siempre en ingenierías y demás. Están así de alguna manera todavía, ¿no? Luego tenemos dos módulos de Smart City, uno más conceptual y otro más instrumental para trabajar sistemas de información geográfica, uno de diseño urbano, que es similar a aquella asignatura de segundo que os enseñé, pero a nivel de máster, un taller de diseño de espacio público para hacer proyectos de urbanización, ¿no? Y finalmente uno de innovación social para temas, ¿no? Modelos de negocio, modelos de participación ciudadana, cualquier tema que tenga que ver con la movilidad, pero que de estos que decíamos antes, se sale ¿no? de la caja del diseño, del planeamiento, pues entraría en esta de innovación. Y así hemos organizado las posibilidades de TFM, sobre lo que les hemos propuesto a los alumnos que pueden elegir uno de estos 4 campos temáticos en el que desarrollar su trabajo final, con la idea de que si eligen uno de estos van a tener también tutorías o van a tener ¿no? acompañamiento de los profesores que se dedican a los demás temas, ¿no? Está centrado en el diseño urbano, pero se alimenta a lo mejor de planificación de la movilidad y de innovación. Necesita innovación, pero tiene que hablar con los profesores que imparten ¿no? los talleres de espacio público y así sucesivamente. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos yo estamos estando un poco cortos de tiempo, así es que Pachi y lo Bueno, pues yo voy a hacer primero, gracias por la invitación y como mis compañeros ¿no? por la oportunidad de esta reflexión, que la verdad es que ¿no? la tenía pendiente, la voy a hacer delante vuestro
Y la voy a centrar en lo que es el plan del programa de estudios de la Escuela de Arquitectura de Madrid en la rama de urbanismo, en grado y en posgrado. Empezando por las asignaturas de grado, pues tenemos 4 asignaturas obligatorias: Ciudad y Urbanismo, una asignatura de introducción al urbanismo clásica. Y bueno, pues haciendo un repaso del área de aprendizaje, ¿no? Y de estas cosas de las competencias. Y claro, lo que te encuentras en general en las asignaturas, ¿no? Es que la movilidad prácticamente no aparece. Las referencias en ese sentido, como resultados de aprendizaje o competencias, pues están al nivel de trazado viario, ¿no? Al nivel de diseño de tejidos y al nivel de proyecto de urbanización, ¿no? Y cosas del estilo, en general en cualquiera de las asignaturas, ¿no? Quizás en la primera más, porque con ese carácter introductorio, pues todos sabéis lo que supone, ¿no? Empezar por el urbanismo, la diferencia con el planeamiento, con la urbanización. Te metes en todo el repaso ese que hacemos histórico, ¿no? Y luego pues salen una serie de temas como, ¿no? la relación entre la forma urbana y la ciudad, o entre, ¿no? la ciudad y la sociedad, o la producción del espacio, por lo cual prácticamente has consumido los ECTS. La reflexión de hoy, bueno, tiene ese carácter introductorio que os decía. Lo que, ¿no? ya es para nota o sería para nota claro, es el hecho de intentar encajarla en temarios de este tipo, cuando lo que ocurre es que en nuestra escuela tenemos, pues como al final es un 8% de los ECTS de la carga docente de la carrera de Fundamentos de la Arquitectura, ¿no? Y por lo que veía el otro día en la presentación de un compañero, las escuelas españolas están en torno al 10% o algo así. Entonces digo, ¿no? Lo que sería ya la pregunta del millón es de dónde, qué es lo que quitas de la asignatura de Ciudad y Medio para meter el tema de la movilidad. En todo caso, yo os voy a hacer también una propuesta de conceptos y estrategias para cada una de las asignaturas relacionadas con la movilidad, que tienen ese valor, ¿no? de primera aproximación y también muy adaptados a nuestro programa, pero bueno, que os sirva, ¿no? Porque con el tiempo que estamos llevando vamos a tener luego esa propuesta que nos habías hecho de hablar primero un poco de ¿no? de los espacios no cubiertos y luego de las propuestas. Bueno, la verdad es que lo vais contestando un poco según lo vais contando, ¿no? Francis ha hecho también un planteamiento de qué cosas cree que se pueden incorporar, algún comentario. Es decir, que si te das prisa, te lo puedes saber, lo hablamos luego, como tú quieres. Bueno, yo creo que lo voy a dejar para luego, no voy a extender tanto. Bueno, esa es la primera asignatura, ¿no? Luego hay una segunda que se llama Ciudad y Medio, en la que no cabría el tema de la movilidad, y hay una tercera que es Proyecto Urbano, pues siguiendo una secuencia parecida a la de la Unión Europea, ¿no? Y en Proyecto Urbano el temario en estos momentos está estructurado básicamente a través de los tejidos y los tipos de tejidos, de tal manera que la docencia pasa por, ¿no? el proyecto urbano en los cascos históricos, el proyecto urbano en los ensanches de bloque abierto, ¿no? Pero tiene 2 temas casi al final que sí que tienen mucha relación, que son de interés, ¿no? Una es el proyecto urbano de los espacios nodales del territorio, ¿no? Y otra es el proyecto urbano del espacio público relacionado con la movilidad. Entonces, ahí sí que caben temas de estos como los que habéis contado. La cuarta asignatura es la de planeamiento. De las anteriores no tengo experiencia docente ni soy el coordinador, o sea que también hablo un poquito a través de las reglas de aprendizaje, ¿no? De esta de planeamiento sí que la tengo, ¿no? Entonces, claro, en planeamiento se multiplica exponencialmente el problema de la cantidad de contenidos a meter, ¿no? Como sabéis. Y entonces, nosotros lo que hacemos es que tenemos, otra vez, la forma de introducir la movilidad es sobre todo a través del diseño de la estructura, ¿no? de la estructura del plan.
Pero, y esto es una herencia de Julio Pozueta, ¿no? Que fue mi mentor, ¿no? Pues Julio introdujo un tema que era las partes ya más de movilidad o más experienciales dentro de la movilidad, ¿no? Y ahí hay un taller, uno de los ejercicios de taller, en los que lo que les pedimos al alumno es que identifique las redes públicas del plan general en el que estamos trabajando, y en las redes públicas diferencia primero, ¿no?, equipamientos, digamos, de red viaria, pero luego hacen otras dos partes del ejercicio, que es, ¿no?, entender los sistemas de transporte que se dan sobre esa red viaria, y analizar también los espacios de vitalidad urbana, ¿no?, o de urbanidad que tiene el municipio. Y ahí nos estamos saliendo ya de lo que es estrictamente planificación y estamos entrando en esta otra dimensión, ¿no?, de la movilidad, que yo creo que es importante para los chicos. Tenemos una quinta asignatura, que es un taller de intensificación en urbanismo, que soy coordinador, y ahí hacemos una propuesta, un trabajo sobre retos, los retos urbanos, ¿no?, retos ambientales, urbanísticos y sociales. Trabajamos siempre con una asociación de vecinos o un AMPA o algún actor social, y además trabajamos con el Ayuntamiento de Madrid normalmente, y trabajamos sobre uno de los proyectos urbanos que tiene en marcha Madrid, ¿no? Y ahí uno de los equipos lo que hace es que aborda los problemas de movilidad que tienen ¿no?, las asociaciones, ¿no? Entonces, eso es estupendo, porque ahí entras con los temas que realmente le preocupa a la gente, ¿no? Que desde luego no empiezan por las bicicletas. Bueno, sí, hay una parte que empieza por las bicicletas, pero la mayor parte empiezan por el tema del aparcamiento o por cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, pues esa inmersión en la realidad social, ¿no?, yo creo que es una de las aportaciones que, de hecho, yo siempre he defendido como línea ¿no?, disciplinar urbanística. Una de las ventajas que tenemos en la escuela es tener ese acceso a las asociaciones, y es una de las cosas que nosotros intentamos venderles a los alumnos en la escuela. También hay rechazo, hay gente que no quiere saber nada de algo que huela ¿no?, a política o cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues esa sería la revisión del grado, ¿no? En el posgrado tenemos el máster habilitante, y en el máster habilitante, en el taller de urbanismo, ahora mismo estamos muy centrados en planificación. Es el máster que les habilita profesionalmente y tenemos muy pocos créditos. Lo que hacemos es centrarnos en los instrumentos de planeamiento, ¿no?, que viabilizarían la propuesta que tiene el alumno, ¿no? Y ahí, bueno, pues muy colateralmente entramos en temas de movilidad. Sin embargo, en la escuela tenemos otro máster, que es el máster de planeamiento y territorio. En el máster sí que tenemos una asignatura específica sobre movilidad, que se llama Accesibilidad de Ciudad y Movilidad Sostenible. Y bueno, es una asignatura que ahí sí que está también, esa la puse en marcha yo prácticamente, hace ya bastantes años, y es una asignatura que se ha ido depurando y que yo creo que sí es una experiencia para contar hoy aquí, ¿no? Una asignatura que lo que hace es que aborda, empieza desde los modelos urbanos y su relación con los modelos de movilidad, y al revés, ¿no?, con modelos de movilidad y su relación con los modelos urbanísticos. Pasa luego a la planificación en las distintas escalas, la territorial, la municipal, ¿no?, y luego la de la calle, llegamos hasta la de la calle, e incluye una componente importante de planificación del transporte sectorial, para lo que en tiempos yo recurría a compañeros de tránsito, pero ahora tenemos en el departamento, ¿no?, porque habéis visto que la programación de grado está por hacer. Bueno, pues la buena noticia es que tenemos en el departamento, aparte de a José, que está por aquí, ¿no?, segunda mención, tenemos a dos compañeras que vienen de la ingeniería de transporte, a Inmaculada Moino y Andrea Alonso, que son ingenieras y que, bueno, en el máster pues han hecho, y en la asignatura ahora la doy con Andrea Alonso, y entonces hacemos un tándem que yo creo que funciona bien, porque al final, voy a hablar luego de los conceptos, yo creo que un concepto fundamental de los históricos es la planificación integrada de los usos del transporte. Bueno, pues eso lo tenemos ahora en el máster de esa forma.
Bueno, ese es un poco el contenido de la asignatura y en cuanto a métodos de la asignatura, tengo que decir que es una asignatura que está vinculada al taller de planeamiento, que es el taller principal del máster, y por tanto usamos siempre el mismo espacio de trabajo. Hacemos 2 ejercicios con los de la línea profesional, uno de diagnóstico y luego una propuesta que es individual sobre algún elemento que ellos luego van a desarrollar en el taller de planeamiento. Y hacemos para los de estudios urbanos, hacen un half paper, ¿no? Una especie de estado del arte sobre un tema de su elección que tiene que llevar siempre la palabra movilidad con la palabra accesibilidad y luego lo que ellos elijan. Que puede ser género o puede ser por lo que queráis. Es decir, llevamos en paralelo en la asignatura las 2 ramas, ¿no? La especialización profesional y la especialización en estudios urbanos. También desde métodos docentes, pues también hemos ido incorporando cosas, ¿no? Aparte que hemos mejorado algo la dinámica de las clases magistrales, porque hemos introducido al final de la clase magistral 20 minutos para lectura de tenemos bloques de 2 horas, 20 minutos para lectura de un texto y luego otros 10 minutos para contestar preguntas al texto y también preguntas sobre la propia clase. Hemos incluido actividades como, por ejemplo, pues un debate, un torneo de debate que hacemos sobre un tema de actualidad, puede ser pues la Gran Vía o la Tía de los 15 minutos o lo que sea, y lo pasan muy bien y aprenden mucho, la verdad, en preparar el debate. Hacemos cosas como la clase del profesor afónico, que soy yo, ¿no? Que es cuando estoy afónico, entonces les paso la presentación y se la tienen que contar unos a otros. Y hacemos, quizás el taller más exitoso que tenemos es el de la accesibilidad universal. Tenemos un microtaller que desarrollamos primero con una clase de un invitado especialista en accesibilidad universal, luego les hacemos ir a una sucesión de calles de Madrid, una de plataforma única, otra con bordillos y luego un espacio bidimensional, que tienen que analizar con una serie de pautas. Analizan la accesibilidad en esos espacios y luego nos plantean en clase ya unas soluciones, ¿no? Desde la accesibilidad universal. Y ahí vienen con nosotros miembros de una asociación que es Puedo, que es una asociación de personas con discapacidad, con bastón, con un perro guía o con una silla de ruedas, y bueno, ese es el día que más aprenden y que más disfrutan de todo el máster. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama, yo sé que lo dejo aquí y luego meto los conceptos y las estrategias que propondría. Muchas gracias. María José, por favor. Hemos empezado un poquito tarde, yo supongo que nos retrasamos también un poquito, ¿no? Para poder luego tener unas preguntas por parte del público. Sí, no, algo fresquito, de que intervengan todos, que estaban aquí dando datos y datos. Nos hemos movido el tiempo. Bueno, voy a intentar no consumir mucho tiempo porque yo creo que lo interesante es que intervengamos todos y que hablemos todos, ¿no? Bueno, esta es súper diapositiva y estamos muy dando información, pero lo voy a decir. Vosotros lo creéis si no queréis leerlo todo, ¿no? Pero la organización de la estructura del grado en Fundamentos de Arquitectura en la Escuela de Málaga. Me centro en el grado, fundamentalmente, todos habéis hecho un recorrido por la docencia, la formación que sea en vuestras escuelas, ¿no? Respecto al tema que nos traen, de movilidad. Yo me centro en el grado porque es fundamentalmente donde lo damos. El máster creo que bueno, lo estamos viendo mucho. Por lo menos nosotros nos quedamos sin tiempo, es que prácticamente no nos da tiempo a dar nada en un cuatrimestre. Entonces, como una cosa así súper rápida, que poco se habla de, prácticamente se habla de todo y de nada, no es algo así, algo que va como sin resuelve. Y bueno, y el otro, digamos, bloque docente que tenemos máximo en el grado, ¿no? En Fundamentos de Arquitectura. Y claro, yo creo que Pachi lo comentábamos, si nos vamos realmente a la memoria de verificación de lo que es el grado, buscamos movilidad y no está. O sea, no está en aprendizajes. Si nosotros queremos realmente cumplir esa memoria, podríamos tener nuestras guías docentes sin que ninguno de los aprendizajes fuera la movilidad. Y no estaríamos incumpliendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, es de las primeras cuestiones. Casi que todo lo que damos es una especie de voluntarismo, ¿no? De decir, es que es necesario hablar de la movilidad.
Pero es que no lo tenemos en nuestro plan de estudio. Solamente en los descriptores de contenidos, solamente hay en la asignatura de cuarto algo que habla de bases teóricas de la movilidad, que todavía no sé muy bien a qué se refiere, y sistemas de transporte colectivo territoriales. Ya está. No hay nada más, absolutamente nada más. Entonces, bueno, os explico rápidamente. Nosotros, como han dicho mis compañeras anteriormente, tenemos 5 asignaturas de urbanismo. El primer año tenemos los 2 semestres, primer y segundo semestre de urbanismo, y después los siguientes años son solamente el segundo semestre los talleres de urbanismo. Fundamentalmente, como de grandes descriptores, son las palabras que veis ahí. Primero, urbanismo, que está aquí mi compañera Nuria, que coordina. Básicamente, cartografiar, entender la ciudad, la primera aproximación, ¿no?, a esos análisis que vosotros también habéis hablado, ¿no?, en vuestro grado, y después hacer una pequeña intervención en el espacio público, ¿no? Pero igual, ¿no?, casi no hay tiempo de nada, y sea la movilidad, bueno, pues lo que da tiempo. Tercero, regeneración urbana. Me salto segundo, que es lo que voy a hablar más, y ahora ya profundizamos. Tampoco hay un contenido de movilidad, específicamente así como algo troncal, estructural. Cuarto es ordenación del territorio con perspectiva de género. Y quinto es la planificación enfocada más al ejercicio de la profesión como desde el planeamiento, ¿no? Entonces hace un plan general y un plan parcial. Pero lo que se toca de la movilidad es muy parecido al tema, digamos, que se hace profesional. Es decir, al final, sistema viario, pero sistema viario en función del coche, del vehículo privado. O sea, todo el mundo termina diseñando el plan parcial, básicamente, primero pensando, ¿cuándo mide el viario por donde pasa un coche? Y ya de ahí se tira. O sea, nada que ver con lo que nos va a comentar Francesc, ¿no? De vamos a olvidarnos de las aceras. No es que nos olvidemos de las aceras, es que empezamos a diseñar pensando en cuánto mide el viario del vehículo privado. Ya. Y así es como funciona. Entonces, bueno, segundo, que es donde ya entro en materia, la asignatura que yo coordino, tengo la suerte de coordinar, y que todos mis compañeros con los que he compartido experiencia, y esto también Daniel Navas, con el que trabajo mucho en estos temas, porque personalmente me apasiona la temática de espacio público y movilidad. Bueno, pues nos planteamos que iba a ser un tema estructural de la asignatura, junto con el metabolismo. Como que no podíamos hablar de la asignatura del espacio porque fundamentalmente es generación de un nuevo barrio con parámetros ecosociales, que no podíamos hablar de nada de esto si no teníamos en cuenta la movilidad. Y paso a la siguiente, después de esta, si me quiere hacer caso. ¿Alguna cosa? Vale. Bueno, paso a esta diapositiva en la que os digo básicamente lo que significa la asignatura. Le llamamos talleres barrios habitables y barrios habitables con ese segundo nombre, ¿no? El espacio público y la movilidad facilitadores de la convivencia en la ciudad. Entendemos que si no hay un buen espacio público y una movilidad que al final se soporta en el espacio público que diseñamos, y si diseñamos mal los espacios públicos, considerando los viarios también como espacio público, evidentemente, no solamente plazas y espacios verdes, o facilitamos ese espacio público, ese espacio físico, en condiciones, pues estaremos generando una ciudad exactamente igual que lo que estamos cuando salimos ahí a la puerta, ¿no? Exactamente el mismo modelo. Entonces, para romper eso, son dos bloques, un bloque más analítico, dos primeros bloques más analíticos y el segundo bloque proyectual. Entonces, básicamente, el primer bloque es muy en continuidad con lo que, digamos, han hecho en el primer cuatrimestre en Urbanismo 1. Sigue siendo cartografía y análisis, entonces casi no le dedicamos tiempo, le decimos, ya lo tenéis, porque es que no nos da tiempo, ya lo tenéis. Y el análisis que nos enfocamos mucho es en la práctica de que tienen que hacer un vídeo. Simplemente es un vídeo de 2 minutos, aproximadamente 2 minutos, en el cual ellos expliquen la movilidad. Salen multitud de cosas. Como experiencia docente os digo que aprenden muchísimo, tienen una facilidad para grabar en audiovisual, salen voces por ahí de los vecinos opinando y empiezan a salir en los barrios en los que trabajamos, porque también otro tema, no estamos trabajando sobre crecimientos de ciudad 100% nuevos, sino más sobre tejidos que transformamos, sobre todo tejidos que se reciclan de industriales, que se han quedado dentro de la ciudad. Planteamos un nuevo barrio residencial, pero luchando con el modelo de crecimiento infinito hemos decidido empezar a pensar, ¿no?, más en ese reciclaje de espacios obsoletos. Pues claro, tienen muchos barrios aledaños, los cuales empiezan a hablar con los vecinos y salen esos vídeos y empiezan a decir, es que me tiro 20 minutos esperando el autobús,
es que para ir al centro es que tardo 2 horas, es que doy 1000 vueltas para aparcar, es que no tenemos aparcamientos, y empiezan a salir todos esos problemas. Entonces, la verdad es que es un formato que nos está dando muy buenos resultados porque está la parte, digamos, expresiva de lo que es la realidad con la imagen. Después tenemos el soporte del audio y de poder ellos también introducen gráficos, no sé, está bastante bien. Y después, pues, la parte ya proyectual que todavía trabaja. Bueno, os traigo sobre todo este trabajo porque a mí personalmente me llamó mucho la atención los resultados de este grupo de alumnos de hace 2 cursos. Lo intentamos con todo, pero realmente creo que fueron el grupo que mejor llegó a entender de lo que estábamos hablando. Yo entiendo que es súper complejo para ellos en segundo de carrera y acaban de empezar urbanismo en el semestre anterior. Pero igual que hace, bueno, que hemos visto ejemplos, ¿no?, de los que habéis traído, ordenaciones de barrios residenciales, que yo creo que hacemos, bueno, pues prácticamente en todas las escuelas, esto, digamos, la imagen que podemos... Bueno, nos acercamos a esa escala micro, a la escala del barrio, las estrategias, porque después de ese análisis lo primero que le pedimos unas estrategias de intervención sobre el espacio público. Cuando hablamos de las estrategias de los micros, casi todos llegan a resultados óptimos. Lo entienden muy bien. La ciudad de proximidad, creo que no hay que explicarla mucho. Es que se entiende prácticamente. Todos sabemos lo que es poder bajar de tu casa a la calle y comprar una barra de pan a 1 minuto, dándonos 2 minutos, 5, me da igual. Pero la ciudad de proximidad se entiende, yo creo que es bastante clara. Incluso creo que todos estamos absolutamente decididos por apostar por esa ciudad. No hay, pero el problema es la ciudad de la escala urbana. Y aquí es lo que digo, que cuando estos alumnos llegan a este resultado, la verdad es que fue algo sorprendente para mí y lo pongo siempre de ejemplo, porque ahí es donde vamos, ¿no? En la escala francesa lo estaba hablando. O sea, si no le estamos solucionando a esta persona que dice que tarda 2 horas en ir al centro o 1 hora y pico en ir a trabajar o después se tira más de 3/4 de hora dando vueltas por aparcar, es que no estamos haciendo nada. Entonces, ese ha sido el gran reto en esta asignatura, de introducirle. Por supuesto que la ciudad de la cercanía, la micromovilidad, hay que resolverla, pero el reto es que se pongan a trabajar sobre esa macromovilidad y generen unos ejes de movilidad, de conexión de grandes distancias en la ciudad. Con que generen uno y lo diseñen en relación con ese barrio nuevo que estamos creando, ya es uno de los, digamos, grandes éxitos que pensamos cuando llegan a algo parecido. Estos alumnos se pusieron a analizar, bueno, las vías, como vemos aquí, en Málaga, bueno, en esta zona, tanto en el eje longitudinal de lo que es la costa, como lo que son los transversales, ¿no?, los grandes viarios. Y en esos análisis de tráfico, realmente, de las densidades de tráfico que teníamos, de secciones de calles que se fueron encontrando, diseñaron un eje de movilidad en la cual se prioriza el transporte público y no hay transporte privado. Y, por supuesto, no hay transporte contaminante. Nada más que hay transporte público y transporte de movilidad activa. Por lo tanto, esos grandes ejes, los que facilitamos que la interconexión de grandes distancias de la ciudad se garanticen de una manera universal, es donde estamos apostando, que creemos que se va en la dirección de resolver los grandes problemas. Porque, bueno, aquí os he hecho un resumen, porque como tenemos que hacer como una especie de panorámica de lo que de la docencia en la escuela nuestra, y bueno, he puesto algunas de las cosas que estamos haciendo en investigación o que ya hemos hecho y con las que he compartido trabajo con Daniel. Bueno, pues algunos de los temas, tanto el Pacto Verde Europeo como la Guía para Ciudades, estuvimos analizando como uno de los indicadores más, o sea, uno de los indicadores de movilidad, en los cuales Pablo también ha participado y ha hecho un gran trabajo sobre un indicador de movilidad, que no me da tiempo a explicaros, pero bueno, me creéis que están ahí. Sí que os digo que, por ejemplo, de movilidad sostenible y la estrategia de diseño, estábamos trabajando también igualmente en esto, ¿no? En los grandes ejes de conexión en la ciudad, que yo creo que son los grandes retos, y en los que nos va a costar más trabajo introducir medidas que modifiquen el espacio público. Porque al final, o modificamos el espacio público, como ha dicho Francesc, para realmente crear esos grandes corredores, o al final el vehículo va a ganar siempre la partida, ¿no? Entonces, yo, como últimas cosas de datos de Málaga, y que también ha salido al principio en la introducción que ha hecho Francisco, sí deciros que nosotros, por ejemplo, en Málaga tenemos en 2019 unas emisiones de CO2 en torno a 150.000 toneladas en el sector residencial. Sin embargo, en transporte tenemos más de 800.000 toneladas.
por encima de los que emite la cementera de Málaga, son unos 600.000, eso en el año 2019, que también se usa como incineradora de residuos. O sea, que estamos hablando de una brutalidad. El gran reto en Málaga, si realmente queremos hablar de reducción de emisiones, es trabajar, esto es trabajar la macromovilidad y es darle a la gente soluciones para que tenga alternativas al vehículo privado, porque si no, no hay manera, ya sea con temas de vehículos compartidos, con temas de de transporte público, pero en un espacio adecuado, un espacio público que realmente lo posibilite. Y sobre todo, por como ha dicho Francesc, ahí al final estamos hablando de CO2. La gente del CO2, pues bueno, pues lo típico que te dice, bueno, aquí me cuentan, ¿no? Cuando hablamos de salud, ves muy claro que la cementera contamina, pero no ves nada claro que cuando van andando por la calle tienen un al lado un autobús diésel, se están envenenando. Entonces, es una cosa tan sumamente obvia que se están envenenando muchísimo más con el diésel que van llevando al lado cuando van caminando, que con la cementera, que tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Pero igualmente el tema de la salud estamos hablando de equidad. O sea, nosotros en este trabajo, por ejemplo, trabajamos mucho en lo que es el derecho a acceder a todos los equipamientos, a todos los lugares de la ciudad de una manera equitativa. No porque tengas un mejor coche o una etiqueta eco. Entonces, es algo absolutamente fundamental para nosotros. Entonces, justicia social es salud. Y salud no solamente lo que respiramos, sino también salud psíquica, ¿no? Como ha comentado Francesc, sino la ansiedad, el estrés que produce el ruido del tráfico, tantas y tantas cosas, que bueno, ese es nuestro gran reto y lo que estamos siempre trabajando para ver si alguna vez lo conseguimos. Ahora hemos conseguido ese nuevo proyecto de cartografías para la macromovilidad y a ver si a partir de ahí pues seguimos avanzando en nuevas vías de comunicación con el ayuntamiento, que también le cuesta ver esto un poco, y seguir transformando el espacio público para que se posibilite una nueva movilidad que haga que sea una ciudad más saludable y más justa para todos. Eso ya creo que esa era la última diapositiva. Gracias. Gracias. Los que estamos en la mesa nos ponemos en la silla y así mantenemos un poco un diálogo con país asistiendo a la sesión. Bueno, tenemos poco tiempo. Dani, nos vamos a pasar 10 minutos, 4 horas, ya te lo aviso. ¿Vale? Entonces, sí, yo daría prioridad a las inquietudes que vosotros tengáis desde ahí. Y si no, pues vamos hilando un poco. Perdón, ahí atrás. Sí, buenas. Bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Emilio Soriano, de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Oye, gracias por las presentaciones que hacen que pensar y son realmente inspiradoras y por vuestro tiempo. Bueno, más que una pregunta, lo que tengo es una reflexión que me surge primero de escucharos y segundo por la propia naturaleza del foro en el que estamos, donde todos somos urbanos, ¿no? Y es que a la hora de tratar la movilidad, lo que yo percibo, y a veces lo percibo en el plan de estudios que yo imparto docencia habitualmente, que está aquí, es que al final andamos todo el día hablando de la academia, que hay que integrar puntos del suelo y transporte, pero al final resulta que lo que tenemos son asignaturas por un lado de urbanismo, donde tratamos de hacer un esfuerzo con la compañera de Málaga, la disponibilidad, y no hacemos asignaturas de transporte que no tienen al urbanismo. Es decir, un poco estaba pensando eso de en casa de Herrero y Charla de España, ¿no? Yo creo que evidentemente esto escapa del propio alcance que tenemos primero nosotros como profesores individuales y segundo, evidentemente, del aula, ¿no? Pero sí que me resulta curioso este planteamiento y creo que en reforma futura del plan de estudios, pues este es un tema sensible en el que se debería de tratar de incluir otros programas de estudios que yo he tenido la ocasión de conocer en Francia o en Inglaterra o en Holanda, parten de una perspectiva integrada de base mucho más clara, incluso por ejemplo, en algún plan de estudios en Múnich, en el que yo he participado, directamente una asignatura que es integración de uso del suelo y transporte, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a construir unos conceptos seminales que luego se han desarrollado. Yo creo que aquí hay un problema, y es que lo que tenemos son unos planes de estudio, unas materias que son estrictamente urbanismo, de planeamiento, y desde ahí pues tratamos de hacer lo que podemos, pero que evidentemente que con buen criterio y buena. Simplemente por terminar la reflexión, en este momento estamos reformando el plan de estudios de la Escuela de Camino, ¿no? El máster habilitante de Camino. Y estamos discutiendo las intensificaciones o la especialización.
Curiosamente ahora, y digamos por mi rol en la universidad, tengo posibilidad de participar activamente en el plan de estudio y estoy tratando de que una de esas especializaciones sea precisamente pues, un individuo, uso del suelo, transporte urbano, de movilidad, en fin, una componente híbrida, no solamente ya en el título de la especialización, sino tanto en la composición de las asignaturas como en el contenido. No sé cuánto peligro corremos de esto porque igual, digamos, no llega a ningún sitio, pero me comprometo el año que viene a contar ese resultado de que no logramos que llegar a algo. Bueno, es una reflexión sin más y no espero tampoco por esta parte simplemente sumar al debate y daros las gracias por la presentación. Pues muchas gracias, Julio. Yo creo que tomamos nota para que vengas a contarlo el año que viene. No sé en qué contexto de foro, pero buscaremos la forma. Pero por ahí... Ana, yo creo que había levantado la mano. Y luego José María. Sí. Sí. A ver, yo estoy encantada de estar aquí porque creo que todo lo que habéis contado es de muchísimo interés. Y bien, yo lo que quería es unas reflexiones que me surgen a raíz de unas experiencias que me llevan a unas preguntas que a lo mejor alguien me puede contestar. Y otra, bueno, empiezo, a ver. Yo vivo en Valencia. En Valencia tengo la suerte de que puedo ir andando. Pero realmente ahora con todos estos sistemas de hace unas décadas ahora de cambio de movilidad que se introduce pues el patinete, la bicicleta, el peatonal, hay otra cosa que es la separación del carril bus-taxi respecto de los otros vehículos en las grandes avenidas, incluso con árboles. Entonces, para lo poco que utilizo el coche, entrando a Valencia yo entro por Cardenal Bellón y me encuentro con una solución que es en un viario hay dos carriles, uno es para taxi y autobús, unos rodados y el otro solamente para circulación de vehículo privado y luego ya, digamos, eso en una dirección. Luego a continuación está el carril bici, luego está el peatonal y cuando vas a girar hacia la derecha, y relacionándolo un poco también con el tema de la salud, pues en realidad, primera, el vehículo privado va más lento. Yo no sé si va más lento o contamina más. Eso no sé si es un tema que... Luego, por el tema de la seguridad, no sé si habrán estadísticas de con todos estos sistemas de movilidad que se están metiendo, y las motos, y las patinetes, y las bicicletas, si hay más accidentes. Entonces, a todo esto la pregunta va... Con toda la introducción de estos sistemas de movilidad y también con otra experiencia que tuve hace poco en Barcelona, con taxista me decía que como en Barcelona las motos no pagan para estacionarse, hay muchísimas más motos, entonces los vehículos van más lentos, incluso los taxis, y que al final se contaminan más. Bueno, ya voy a dar la pregunta. La pregunta es, relacionando la movilidad con la salud, ¿se han hecho algunos estudios de que al ir introduciendo todos los sistemas de movilidad sobre los mismos viarios, una, la contaminación está disminuyendo o no? Y la otra, los accidentes, se tienen en cuenta que esto también tiene que ver con la salud de patinetes, bicicletas, etc. Entonces son dos temas que a lo mejor yo realmente no tengo la respuesta y me gustaría a ver si en eso hay algún estudio. Nosotros francés que de la Agencia de Ecología Urbana de Solamente. Respondo. A ver, yo creo que nosotros magnificamos mucho el coche, porque la pregunta que haría es qué porcentaje de desplazamientos en Valencia se hacen en coche del total de desplazamientos. No sé qué porcentaje es, no me lo sé. 40. 40-50. Muy alto. Bueno, espera, me equivoco. El coche estará quizá un poco menos, 30-40, ahí está. Sí. Bueno, yo lo que sí que está claro es que la disminución de la contaminación, primero hay esta estrategia, que es las zonas de bajas emisiones, que es el primer paso, entonces es cambiar los vehículos, ¿de acuerdo? Y entonces eso tiene unos impactos significativos, que pueden ser del 10 o 20% de la disminución de la contaminación, y eso es lo más importante. Y luego, el siguiente paso es las limitaciones
para que el coche acceda a la ciudad, que son el tema del parking o el tema del peaje. Puede ser el sistema de Estocolmo o el sistema de Londres o de Milán. Tenéis varios. Entonces, eso es lo efectivo. El tema de la congestión es la segunda derivada. Cuidado, no nos confundamos. El tema importante es el tipo de vehículo y, segundo, el número de coches que circulan en la ciudad. No si van más lentos o menos, porque esta es la segunda derivada. Pero es el argumento que se utiliza desde el sector del coche. ¿De acuerdo? Pero que sí que hay un incremento, pero es la segunda derivada. Segunda, yo creo que hay una confusión en estos momentos. Estamos en una etapa de transición. Entonces, había antes coches y peatones, con un poco de autobús, y ahora hay más modos. Yo lo que sí que he percibido en Barcelona es que, por ejemplo, cuando apareció el tranvía, durante 6 meses, 1 año, había accidentes, porque no había los códigos. ¿De acuerdo? Y ahora estamos en un proceso de establecimiento de códigos frente a estos, y básicamente el patinete. Pero que el patinete yo lo que digo, el patinete, y luego están las motos en formato patinete, que es otra cosa, porque yo creo que no es de recibo es que el patinete vaya más de 25 por hora. Pero entonces ya no es un patinete, es otra cosa, ¿no? Y entonces ese es uno de los problemas que hay. Y ahí, a nivel de seguridad, lo más peligroso en estos momentos es la moto. La moto es el vehículo, el 70, no sé, estoy hablando en Barcelona, el porcentaje, el que se lleva el porcentaje, pero con diferencia, es la moto. La moto es el vehículo más peligroso. Lo que pasa es que la moto a veces incide con un peatón o incide con otros modos, pero la moto es el vehículo que es el generador de más inseguridad en estos momentos. Pero claro, Barcelona, por ejemplo, que básicamente lo que ha sufrido es un traspaso de la moto, del coche a la moto. Y ahora en Barcelona empieza a haber el paso de sacar a la moto de la acera para parking y empezar a hacerla pagar. Un proceso. Antes los coches aparcaban encima de la acera, que me habéis visto bastantes coches encima de la acera. Y bueno, eso es un proceso, ¿no? Entonces, yo ahí, lo que sí que yo lo que veo claramente es que estamos en un sistema cada vez más acelerado y de cambios. Y entonces yo cada vez veo que las ciudades grandes tendrían que tener sistemas como Transport for London, o el caso de Lyon, o el caso de Estocolmo, donde hay un equipo que va enfrentando los distintos temas de forma un poco consensuada, porque si no, entramos en dinámicas. Si tú quieres reducir el coche, tienes que hacer como Visión Cero, ¿no? Visión Cero en Suecia, era ¿qué vamos a hacer para que no haya accidentes? Pero intervienen todos los ministerios. Y aquí, pues el tema de la movilidad, yo creo que cada vez más las ciudades que avanzan son aquellas ciudades que tienen un equipo donde trata todos los modos y de forma transversal y con objetivos, ¿no? Eso es lo que veo pues, en ciudades como Estocolmo, en ciudades como Milán, en ciudades como Lyon. No lo veo en Barcelona de momento. ¿Por qué? Porque hay un problema ahí, ¿no? Entonces no sé si he respondido un poco. Una experiencia mínima que podríamos decir, yo creo que un proceso inacabado en los últimos años en Madrid fue la conjunción de 2 cosas. Yo creo que se han dicho aquí, pero por aportar que efectivamente hay ejemplos que pueden atestiguar eso, ¿no? La primera, que es que la gente entra a entender que la movilidad es algo sobre lo que hay que tocar en el momento en el que se relaciona con la salud y la calidad de la vida. Eso yo creo que tiene una capacidad como de palanca sobre la opinión pública que es mucho más grande que la eficiencia energética, etc. Y la otra cosa es entender que cuando hay una infraestructura, la que sea, del modo de movilidad que sea, que tú la haces más amplia, la haces más grande, ese modo se potencia. El caso concreto de la apertura y esto es una ampliación de aceras, pero en una calle muy significativa de Madrid, que es la Gran Vía, supone un incremento de aproximadamente el 300 y pico % de la gente andando por la Gran Vía de lo que había antes. Claro, si toda esta cuestión, que no es fácilmente transportable a, digamos, un tejido de la periferia de un barrio, pero sí que en otros porcentajes sí que dará resultados seguros, porque en el momento en el que existe la infraestructura, la gente va a la utiliza.
Si tú reduces la infraestructura con determinado modo, pues resulta que ese modo pues empieza a no compensar, no renta. Dicen mis hijos de 20 años, no renta. Y yo creo que por ahí es por donde van los tiros. Entonces es un poco la lógica del palo y la zanahoria. Por un lado estás prohibiendo pero por otro lado estás dando opciones alternativas bajo una conciencia que hace que tú modifiques tu comportamiento. Yo quería también comentar unas cuantas cosillas a raíz de la pregunta de Ana. Yo creo que es importante también que nos preguntemos si ya estamos hablando de movilidad, porque ha salido el dato del reparto modal. En Málaga estamos hablando del 63% del uso del vehículo privado. Cuando lo enfocamos a lo que es el transporte laboral, por el motivo de trabajo. Es súper importante porque después, cuando es distinto del trabajo, podemos llegar a bajar, creo que hasta el 40%. Si nos vamos al Observatorio Metropolitano de la Movilidad, en el caso de Málaga, por motivo de desplazamiento del trabajo del área metropolitana, estamos casi en el 90%, 88% me parece que los desplazamientos en vehículos privados se hacen por motivos del trabajo. Quien tiene que ir desde un área residencial que se ha tenido que ir a un área metropolitana porque el precio de la vivienda en Málaga es imposible y tiene que ir a la otra punta de la ciudad a trabajar, ¿cómo va? Pues en vehículo privado. Y esa es la realidad. Entonces, es que es importante, yo se lo insisto mucho a los alumnos, digo, que hablemos del motivo de los desplazamientos, porque lo que no le podemos tampoco exigir a la gente es que cambie totalmente sus modos de transporte cuando no tiene otra manera de hacerlo. Si en una punta tienes que desplazarte adentro y no le das facilidades, no hay transporte público suficiente en el área metropolitana para recoger, es que es imposible. Solamente tenemos un cercanía que va hacia la zona de Costa del Sol, otro que va hacia la zona de Valle de Guadalhorce con muy baja frecuencia, creo que son 3 trenes o 4 al día, y luego el resto son autobuses, y autobuses con una frecuencia relativamente que hace que solamente lo usen un sector de la población muy reducido. Entonces, yo creo que es importante porque como habéis asustado con cuando ha dicho José Luis los porcentajes, digo, oye, que es posible, es que en Málaga estamos trabajando esos porcentajes de reparto modal. Y después de lo de la salud respecto a lo del accidente, en realidad con el tema de los patinetes, las bicicletas y todos estos temas, es porque no queremos ver la realidad. Y cada vez va a haber más. Y cada vez te cruzas con más gente yendo en patinete. Y lo que no tiene ningún sentido es que estemos desplazando a una persona con 1.500 kilos, que es lo que pesa un coche, o 2.000 kilos. Eso es una barbaridad. Y que una es la contaminación de lo que expulsa el vehículo en el sitio, pero después estamos hablando de la cantidad de residuos que genera un vehículo privado. Y la cantidad de costes que significa producirlo. Pues mucho menos cuesta para fabricar a costes de recursos un patinete para al final llevar a una persona. Entonces, ¿dónde ponemos el peso de las cosas? ¿Cuánto es realmente la contaminación, lo que respiramos? Porque igualmente pasa con la electrificación del sector. Es decir, si estamos pasando todos los vehículos privados los mismos que están circulando, cosa que es bastante imposible, pero además como accesibilidad a los costes también es inaccesible. A vehículos eléctricos, ¿qué cantidad de residuos estamos generando por ese uso masivo de tener 2 vehículos por vivienda, por hogar? Es una exageración. El planeta ya nos está diciendo que no puede más. O sea, que a lo mejor sí que hay que empezar a pensar en sistemas de movilidad más blandos que no sean tantos consumidores de recursos, pero no lo queremos ver. Ni los políticos, ni las estrategias, ni nada. Se sigue apostando por parches. Parches sobre parches para intentar. Y al final, no solamente son los accidentes de tráfico, sino los que producen muertes. Al final el vehículo privado o el vehículo pesa 2.000 kilos que estamos hablando. Si vas a 40 kilómetros por hora, te lleva a una persona por delante si la atropella. Con una bici con patineta a lo mejor no. A lo mejor no. Casi seguro que no. Con un coche seguro que sí. Y por eso se reducen las velocidades a 30 kilómetros por hora en vía de un único sentido. ¿Y quién los cumple? Nadie. Yo sigo viendo aquí la gente va a 50, 60 kilómetros por hora y no pasa nada. También hay que hablar de eso en cuanto a salud, el resultado de los accidentes, no solamente del número, sino cuáles producen muertos, cuáles producen efectos graves, ¿no? Yo era como anotaciones que quería hacer sobre la pregunta, porque son preguntas que siempre surgen, ¿no? Yo estoy siempre escuchándolas, la verdad. No sé, sí, yo suscribí lo que se acaba de decir. Decirle a Julio que nosotros llevamos 20 años dando una serie de temas de transporte y territorio. Así que te viendo la experiencia muy bonita, porque viene de que los ingenieros de transporte van por un lado y los urbanistas que van por otro. Y en ese sentido, y hablando de temas de movilidad, yo siempre que hablo de movilidad digo que nada sucede por nada. Si vamos en coche a 40, 60 o 80 es porque
tenemos 100 años de éxito de adaptar nuestras ciudades y nuestros territorios al automóvil. Y eso que se ha hecho en 100 años ha triunfado. Y ha logrado que en 40, 60 se muevan en coche. Entonces, haré que disfrute. No sé cómo se acaba esa frase. Disfrutar es ser disfrute. Total. Y eso no es cierto. O sea, hay que disfrutar. Y es imposible. Tenemos todo tinglado, montado. Yo siempre digo 100 años de éxito. De hecho, muy bien, los ingenieros de tráfico, sobre todo. ¿Por qué la gente se ha ido a vivir allí a la periferia? Porque existe una circunvalación de 3 carriles y otra por aquí y otra por aquí. Y, claro, y los promotores van detrás. Y ahora, llevándolo al lado del urbanismo, los urbanistas seguimos detrás. Porque tenemos una norma, yo hablo de Castilla-La Mancha, norma técnica de planeamiento, una plaza de aparcamiento de acciones de cuadra. Y eso no deduce a nadie. Hacemos ciudades para ir en coche. Y digo, joder, todo a coche. Claro. ¿Qué queréis? Pero está en la ley. Yo no puedo hacer un plan parcial sin plazas de aparcamiento. Y esto es Castilla-La Mancha, que es un inevitable, ¿no? Pues en coche a todos lados, porque no hay espacio para ver el problema de construcción. Entonces, yo creo que en el modelo urbano hay mucho que cambiar. Pues esto es huevo o gallina, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Pues, en ciudades consolidadas, afortunadamente, Cerdá cuando hizo el plan no tenía coche. Y no lo hubiera hecho la ciudad. Y un apunte. La salud, aparte del CO2, hay otra que es moverse. La sensibilidad que es la fundamental. Es fundamental. Sí, porque lo del CO2 se va a acabar con los coches eléctricos. Hay que pensar o los otros problemas que apuntaba de salud mental, de soledad no deseada, de otro tipo de problemas de salud que no son solo la Quería insistir en el tema del plan de estudios, no me ha dado tiempo a mirar el nuestro porque quería hacer este conteo de palabras también, de ver qué había allí, ¿no? No tengo nada porque no sé qué quería decir. Dos cosas, ¿no? Relativas a la experiencia que hemos contado. Yo creo que tenemos bastante movilidad en la enseñanza, como hemos intentado transmitir, y creo que hay dos cosas que han facilitado esto en la universidad, pero creo que han sido circunstanciales y esto no es bueno, ¿no? Una que es el hecho de que estamos dentro de una escuela de ingeniería. Es una escuela de arquitectura e ingeniería y hemos estado en urbanismo dentro del departamento de ingeniería durante un tiempo. Y eso yo creo que ha facilitado que hubiera, ¿no?, intercambio, que hubiera participación total de los profesores, que los temas, ¿no?, estuvieran ahí, pero es algo que es singular, ¿no? Y otra que me preocupa más, que es el perfil, es decir, de los profesores, que yo creo que si estamos hablando tanto desde unos años sobre movilidad en las clases de arquitectura, es porque hay profesores interesados en esto, que trabajan en esto. Yo creo que yo doy clases de porque no sé hablar de otra cosa. Y me ha tocado dar clases de urbanismo y de qué sé yo, y qué trabajo yo, sobre todo con movilidad. Claro, lo voy aprendiendo y les tengo que contar algo más. Pero el día que yo ya no esté, pues seguramente habrá bastante menos movilidad en la universidad, ¿no? Si no está en los planos de estudio. Y después de algo que no está para nada en el plan de estudio, ¿no? Entonces el día que se integre, realmente creo que tendremos más posibilidades, ¿no? Y que esta integración que estamos buscando entre, ¿no?, ingeniería, transportes, ¿no?, uso del suelo, forma de la edificación, que hay, ¿no?, otras cosas además de los usos, que tenemos que buscar la manera realmente de que esto esté integrado, ¿no?, en los planes de estudio y en la revisión del cuerpo normativo que tenemos ¿no?, que estamos obligados a cumplir cuando hacemos planeamiento. Que es cierto que ha sido un caso de éxito, pero es una historia corta también. Yo siempre algo que intento hacer es ver a los estudiantes. Esta ciudad que estáis viendo es un episodio cortísimo en la historia de la ciudad, ¿no? Y es verdad que estamos obligados a disponer plazas de aparcamiento según metros cuadrados construidos, pero hace de esto 40 años o 50. Y me puse a mirar y creo que en el 70 y pico, cuando apareció la primera plaza obligatoria Entonces, no llevamos tanto tiempo, ¿no?, en esta historia que hay que desaprender, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que desaprender, pero si tiramos un poco de memoria, tenemos un bagaje, yo creo que mucho más grande de otras formas de construir ciudad que la que ha imperado en los últimos 100 años. Pues yo creo que no quisiera que te quedaras sin... Ah, perdón. No, pero José. Bueno, yo quería provocar un poco, pero en plan constructivo.
En Valencia llevamos 8 años que ha sido un gobierno que ha estado tratando de digamos, disminuir la cantidad de vehículos. Porque yo sé lo que piensa de que en las calles efectivamente hay demasiados coches. No solo por el tema de la salud, sino que habéis dicho que es una cosa evidente. Es muy poco eficiente en relación número de pasajeros. Intentó, como otros gobiernos en otras épocas, hacer una especie de proyecto estrella que es la calle Colón. Calle Colón de Valencia. Calle Colón de Valencia al final entra en una especie de lugar monárquico para entendernos. Más o menos la sección era 3-4 metros, muchas zonas esenciales de todo tipo. Carril bici, línea de aparcamiento de motos, un carril de circulación de coches, 2 carriles de bus y taxis, a veces línea de parking en taxi y acera también unos cuantos, más o menos. Una de las cosas que se ha percibido es un poco problema de seguridad por el incremento de cruces entre redes. Porque el peatón que va a cruzar la calle se pone el semáforo verde y cuando va a dar el paso se le cruza una línea. Un patinete o un sigüey. Y entonces ese proyecto, claro, a mí me causa la duda de que no podemos generar soluciones que se conviertan en frustraciones. Ha habido cambio de gobierno en las últimas elecciones y el proyecto estrella era cambiar la sección de la calle Colón. Lo primero que han hecho es ver unos carriles del bus, quitar uno y pasarlo a la. Nos han traído más, quizá porque Valencia es capital verde europea y si se ponen sistemáticamente a hacer lo que realmente quieren hacer, que es quitar el carril bici, quitar el animal, etcétera, etcétera, pues entonces sabrían a que se le eche un mundo encima, pero no del mundo valenciano, sino un mundo europeo, es decir, recuerdo que Iresti, que era el concejal de movilidad del ayuntamiento, y yo se pasó lo fue una vez a la escuela de caminos. Bueno, hace ya mucho tiempo. Sí, con la escuela en contra liderada por los niños. Y les tapó la boca. Les tapó la boca. Porque los hombres decían, es que el ayuntamiento no tiene en cuenta, no sé qué. Es decir, iba con datos y con los que está simulando y realmente les tapó la boca. Pero bueno, nunca ha vuelto a ir más y nunca han colaborado Escuela de Caminos con el metodológico. Quizá la solución venga por el esquema que era no sé, que habitan redes, no es fácil. Bueno, voy a creer que se hace con los pacientes que tienen hecho. ¿Y cómo cuidar el tema de los cruces? Porque, claro, en la calle tradicional, hacia la calzada, son 2 itinerarios, uno de vehículo de tráfico rodado y otro de acera, que existe de la época del Imperio Romano, es así. Pero claro, los cruces ahí son muy sencillos. Son 2 itinerarios, los cruces son directos. En el momento que pones, multiplicas los itinerarios, los posibles cruces se suben exponencialmente. Si se va con la idea de que todas las calles tengan su espacio, si es posible, para
distintos modos de transporte, entonces la solución geométrica. Etcétera, se hace muy complicada. A decir que sí, y pasa como con los días estas de budismo. Las personas perciben muy directamente y en primera persona los defectos, entre comillas, los fallos del nuevo sistema y de manera automática traslada el fallo a la realidad. Esto que quieren la movilidad sostenible es yo quería decir dos cosas que para mí son importantes. Yo la calle Colón no la dejaría que fuese, ya que no fuese de paso, porque con este diseño no puede funcionar bien. ¿Me explico? Es decir, haría medio tramo en un sentido y medio tramo en otro y que no fuese de paso, porque el diseño ha hecho que si el coche tiene que ser el que está en primer lugar porque impone la semaforización. Es decir, tenemos que entender que el único que impone la semaforización es el coche que quiere ir a más de 30. Para todos los demás, entonces tendría que haber una adecuación para los que llevan patinete de que en primer lugar está el peatón. Y eso, es decir, si el principio, es decir, cuando pasamos a menos de 30, los códigos son vamos a ceder el paso, en primer lugar el peatón, en segundo la bicicleta, en tercer o el transporte, como transporta más gente, en ciertos momentos tiene prioridad. Si no, es lo que dices tú, no tiene sentido porque es un caos con tantos movimientos. Pero entonces, ese modelo de tantos movimientos, el vehículo no puede ser el prioritario. Por tanto, la semaforización no tiene que ser con la lógica del coche. Tenemos que cambiar de paradigma. Y luego hay otra cosa que a mí me preocupa. Se habla mucho del barrio, pero a mí me ha gustado mucho la intervención de María José, porque el reto no es diseñar barrios. Diseñar barrios es muy fácil, no es fácil, es complejo, pero en temas de movilidad el problema es las redes de conexión, las redes de autobuses, las redes de coche que tienen que conectar el barrio con el resto de la ciudad, ocupan su espacio. A mí, estos diseños que veo del viario me hacen pensar en Radbourne. Radbourne, en 1928, es el modelo del viario del coche y dentro el autobús, el peatón. No, ese modelo no. Tiene que haber 4 redes a escala urbana. Si no, nos equivocamos. No hemos cambiado de paradigma. Es decir, el barrio hay que añadirle las 4 redes, porque la red de peatón y de bicicleta es como la secundaria terciaria. No, tiene que haber una red primaria de bicicleta, tiene que haber una red primaria de autobús y ahora vamos a diseñar el barrio con esas 2 redes en primer lugar y vemos cómo se reorganiza con el coche. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar el tema, ¿no? Entonces cuando dibujabas la sección con el carril bici, pero a mí me faltaba la del autobús, porque bueno, Málaga parece ser que necesita una red de bus potente, y entonces ver cómo se reorganiza el espacio público frente a ese escenario. Entonces, el semáforo lo impuso el coche en 1927. Y desde entonces, ellos introdujeron la seguridad, porque al principio era por flujo, luego por seguridad. Pero si tú bajas a 30, entonces pues el régimen de ceder el paso. Pero entonces tiene que ser que el patinete no sea un coche. Hay Colón, como el carril del vehículo privado, es único. Cuando tiene que girar a la izquierda, que se pone el semáforo en verde para los peatones. No tendría que haber semáforos. Tendríamos que empezar a cambiar el esquema. Que consiste en que el coche no puede pasar porque primero está el carril de bici que está por pasar. Es que al final la conclusión es que Colón no puede ser una vía de paso. Es que no va por ahí porque en esa calle había un carril de coches, pero el primer tramo de la calle, el paso del coche estaba prohibido justamente para que no hubiese tráfico de paso. Pero con el poco tráfico que hay, que no es de paso porque hay garajes, etcétera, etcétera,
y como el coche no puede girar a la izquierda, obstruye el carril y ese carril se pierde. Más parking de motos, que cuando una moto tiene que aparcar, pues significa que tiene que parar, para el carril, entra y si tiene que salir, lo mismo para hacer Entonces, el diseño tiene que ser cuidado de tal manera para que esas definiciones estén. Porque si no, Totalmente de acuerdo. el mensaje que se pretende dar, es decir, no, es que el sistema de movilidad sostenible es mejor porque el coche disminuye, porque la gente ve eso, pero el box dice, esto no funciona, iba al coche, a ese voto. Yo creo que lo tenemos que dejar así, perdonad, nos hemos pasado 35 minutos, creo que es una discusión apasionante, fijaos cómo va a decir este tema de la movilidad como para incorporarlo dentro de nuestros planes de estudio de otro modo. Muchas gracias a todos y si queréis seguimos fuera.